So we want to welcome you to Wednesday night. Les damos la bienvenida al miércoles en la noche. If you're watching online, we greet you. Si estás mirando en línea, te saludamos. We ask that you open your Bibles, if you can, there as well, to Joshua chapter 2. Allí donde usted está, puede abrir su Biblia al libro de Josué capítulo 2. So I wanted to explain a little, quería explicar un poco. I know we went from Exodus and we jumped to Joshua, fuimos de Éxodo a Josué, but when my husband and I were talking about the Bible studies on Wednesday night, mientras mi esposo y yo hablábamos sobre los estudios de miércoles en la noche, we felt that maybe we could do one book from the Pentateuch, un libro del Pentateuco, and now this is a book from the historicals. Ahora este es un libro de los libros históricos, and we'll move on like that. Nos vamos a mover así. From there, we'll go to the poetic books, vamos a los libros poéticos, and we'll go on like that. Así iremos. As close as we can to the timeline, guardando la línea de tiempo, ¿verdad? So when we finished Joshua chapter 1, al terminar el capítulo 1 de Josué, we learned that Joshua was told over and over 3 times in that chapter, 3 veces, una vez más, una tras otras vez, Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, ¿verdad? Que se esforzara. God tells the Lord, Joshua to be of good courage and to be strong. And so then Joshua in chapter 2, en el capítulo 2, we see that he takes initiative. Vemos que Josué toma una iniciativa. There is no evidence that God tells Joshua to send 2 spies. No hay evidencia de que Dios le dice a Josué, manda 2 espías. It's actually something he decided to do. Es algo que Josué quiso hacer. You know, and a lot of times we're like, is this what God wants me to do? A veces pensamos, ¿será esto lo que Dios me está diciendo? When, if you're always seeking God's will, si tú y yo siempre estamos buscando la voluntad de Dios, then yes, sí, Dios pone en tu corazón hacer cosas, and God puts that in your heart to do it. So the Lord appreciates initiative. El Señor aprecia que nosotros tomemos acción en la cosa, ¿verdad? Tengamos iniciativa y digamos, sí, Señor. We say yes to the Lord. So as we read here in the first part of verse 1 in chapter 2, la primera parte del capítulo 2, versículo 1, dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. It says, then Joshua, son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim. Go look over the land, he said, and especially Jericho, especialmente Jericó. And I said this last week, dije esto la semana pasada, when he was young, cuando él estaba joven, ¿eran cuántos espías? How many spies were there? Que iban con él, that were with him. Un total de 10, ¿verdad? Que Moisés mandó. It was a total of 10 spies that, 12 espías. It was 12. Y más él y Caleb que Moisés envió a mirar la tierra prometida. So, esta vez, dije la vez pasada, I said last week, dice José, no, nomás voy a mandar 2. I'm only going to send 2 to get a better report. Maybe para recibir un reporte, no sé. Pero and in Numbers 13, you can see the report of the 12 spies. En Números 13, puedes mirar el reporte de los 2 espías. But this time he sends 2. Él envía a 2. Now, we don't know who those spies were. No sabemos, no dice el nombre de los espías. But Jewish tradition, la tradición judía, there's speculation, se cree that really it could have been, again, faithful Caleb, que quizá hubiera sido una vez más el fiel Caleb, and the high priest Eleazar, y el sumo sacerdote Eliezer, pero esa es tradición judía. That comes from the Jewish tradition. And all this takes place during the 3 days that Joshua commanded the nation to wait. Esto se tomó tiempo, 3 días que Josué les dice en el capítulo 1, verso 11, chapter 1, verse 11, when he commands them to wait 3 days at the banks of the Jordan, que él les dice en el capítulo 1, verso 11, 3 días allí en el lado de Jordán. So then the second part of verse 1, la segunda parte del verso 1, dice, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. So they went and they entered the house of a prostitute named Rahab and they stayed there.
Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Verse 2, the king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. So the king of Jericho sent this message to Rahab, bring out the men who came to you and entered your house because they have come to spy out the whole land. And we can see here that these spies entered into this house. You know, do you know anybody whose name is Rahab? Vimos que estos espías entraron a esta casa. ¿Usted conoce a alguien que se llama Rahab? ¿Por qué no será un nombre muy común? I wonder why it's not a very common name, right? But yet, because of her status, por su estatus, but yet God mentions her over and over. Pero aún así, Dios la menciona vez tras vez. And so the reason that was almost the safest place, quizá era uno de los lugares más seguros, is because obviously they're not going to go knock on people's doors. Obviamente ellos no iban a ir a tocar a las puertas. Hey, can you hide me? ¿Me puedes esconder? But when they go to the house seemingly safe, which is the house of a harlot, cuando entran a esta casa que aparentemente está segura porque es casa de una ramera, de una prostituta, you know, it's because the unwritten rules of harlotry, las leyes escritas sin escribir, perdón, las leyes que lo que más probable era is that people wouldn't talk about who went in and out of those houses. Que la gente no hablaba quién entra y quién sale de ese tipo de casa. ¿Sí me entienden? It was almost like you go in through the back door and nobody tells anybody where they've been. Entraban, yo me imagino, por la puerta de atrás y nadie le decía a nadie quién estaba allí. So nobody was going to be asking her who went in her house. Nadie le iba a preguntar quién iba a entrar a su casa. But we know that the king does get word, pero aquí nos dice la escritura que el rey se da cuenta. So obviously somebody saw, alguien miró. Let's continue reading in verse 4. Sigue el 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. The woman had taken the two men and hidden them. And she said, yes, the men came to me, but I didn't know where they came from. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. She says, at dusk, when it was time to close the city gate, they left, and I don't know which way they went. Go quickly, that you may catch up to them. Mas ella había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. So she had hidden them up in the roof and hidden them under some stalks of flax that she had put out there. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. So then those men, they went in pursuit of those spies to the roads that leads to the fords of the Jordan, and then the gate was shut. Vemos aquí que esta mujer, this woman, she was a social and moral outcast. Era una despreciada moralmente, socialmente, from the lowest parts of society, de las partes más bajas de la sociedad, a sinner, pecadora, but aren't we all, que no éramos todos? And we can't reach God's standards anymore that she was able to. Nosotros antes del Señor no podíamos llegar a los estándares de Dios menos que lo que ella. Entonces, vamos a leer la salvación de esta mujer. Let us read her salvation, verses 8 through 14, versículo 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. Les dijo, voy a quedarme en el español. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros.
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que me juréis por Jehová. Ella conocía el nombre del Señor, hermanos. Que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros, con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos, hermanas, todo lo que es suyo, y libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad, perdón. Me encanta lo que dice el 9. I love what says verse 9. I know the Lord has given you this land. Dice el 9. Ella proclama, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. What a surprising outburst of faith in this woman. Ella salió de sus labios una proclamación de fe, because God had a plan. See, when God is working in our lives, cuando Dios trabaja en nuestras vidas, sometimes it seems like there's an interruption or another story inside. A veces se interrumpe el plan con otra historia. We saw it as Jesus would go do miracles. Cuando Jesús iba a hacer milagros, siempre había otra historia en medio de esa historia, ¿verdad? There was always another story in that story. This is not a coincidence. Esto no era una coincidencia. God wanted to bring these spies and this woman together. Dios quería juntar a estos espías y a esta mujer para cumplir el propósito de salvación en su vida. To fulfill the promise of salvation in her life, because God is in the business of saving. El negocio de Dios, hermanos, es salvar. With his mercy and grace. So Rahab's declaration, la declaración de Rahab, even proclaiming Jehovah's name, proclamando el nombre de Jehová y declarando que Él es el Dios de todo, and declaring that He is the God of everything, was actually a proclamation of faith. Era una proclamación de fe, redeeming faith, el tipo de fe que redime. Hebrews 11:31, Hebreos 11:31. Scripture tells us, nos dice la escritura, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por la qué? What was it? It was by faith that the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Santiago 2:25, el siguiente libro. Look at the next book, James 2:25. Asimismo también Rahab, la ramera, it says the same way was not even Rahab the prostitute considerada, justificada por obras. Wasn't she considered righteous for what she did cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? When she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. This was redeeming faith. Esta era fe redentora. And she also had a desire to see her family saved. También ella tenía el deseo de ver a su familia salva. Do you remember when you were first saved? ¿Cuántos recuerdan al ser nacidos de nuevo por primero? Que primero la familia, right? You want to go with your family. Y a veces cometían unos errores. Sometimes we would commit a lot of errors, and queríamos ir a forzarlos que quitaran de la pared tanta cosa, right? We wanted them to force them to bring down all those idols, because we were desiring that our family would be saved, porque estábamos de veras declarando que ellos fueran salvos. Let's put the first PowerPoint, and we're looking at the salvation cord.
aquí miramos este símbolo de la salvación de Rahab. And you know, in verse 15 through 21, versículo 15 al 21, we see that what we're talking about, lo que estamos hablando, ella los hizo descender con una cuerda de la ventana. It says that she dropped a rope down the window porque su casa estaba en el muro de la ciudad de Jericó. Her house was in the wall, in the city wall. En el 16 dice, so she tells them, make sure that you go and wait 3 days, hide for 3 days. Dice el 16, váyanse y escóndanse por 3 días. Después de 3 días, sigan su camino. And then after 3 days, go ahead and go on your way. Versículo 18 es donde podemos mirar esto. Verse 18 is where we see this. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos colgaste. And it says here, you have tied the scarlet cord in the window through which you let us down. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, tus hermanos y toda tu familia. Make sure that all your family is in your house. Y cualquiera que saliera de las puertas de tu casa, when you are outside of the house, entonces no van a estar cubiertos, and they would not be covered. Y si tú nos denunciares, verso 20, if you tell where we're going, te quita este juramento, then, you know, this oath is going to be broken. En el 21 dice que ella respondió, she agreed. Así sea, let it be like you say. Y ella los despidió y ella ató el cordón de ¿qué, hermanos? Right? The scarlet cord. She tied it in the window. Inmediatamente, miren, el momento que se fueron, the moment they left, she tied the cord. Ella puso ese cordón. And then in 23, when they return, we'll stop right there. Vamos a parar allí. So we know that was the promise. And we studied this color when we were looking at the tabernacle. Cuando estábamos estudiando el tabernáculo, ¿se acuerdan? Vimos el color escarlata, el color colorado. We saw the scarlet color. And it was a sign, a symbol of the color of the blood of the lamb, del color de la sangre de nuestro cordero. So it was a sign of faith. Era un señal de fe that led her to salvation, que la llevó a la salvación. It was a signal to the army of Israel later on. Después iba a ser una señal para el ejército de Israel that those people in that home were going to be spared. Que la gente que estaba bajo ese techo iban a ser guardados. So even though she desired, aunque ella deseaba, even though she had faith, y ella tenía fe, even though she protected these spies, aunque protegió a los espías, she still had to make some kind of motion. Ella tenía que hacer todavía, probar con sus hechos and be obedient, y ser obediente by tying the cord, poniendo ese cordón. Hebrews 9:22, Hebreos 9:22. It says here, y así, y casi todo es purificado según la ley. What does it say there? In fact, the law requires nearly everything be cleansed con sangre, with blood. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. So Joshua, we learned last week, his name means Jehovah is salvation. La semana pasada aprendimos que el nombre de Josué es Jehová es salvación. And he would be the savior for Rahab. Quizá él iba a ser el salvador de Rahab. And the rest of Jericho would be judged. Y el resto de Jericó sería juzgado. But Jesus is the savior of those of us who put our trust in him. Pero Jesús, Yeshua, es el salvador de todos nosotros que ponemos nuestra confianza en él. And he will also judge those that reject him. Pero aún así también juzgará a los que lo rechazan. So we see this dramatic conversion. Miramos esta conversión, a definite confession, una confesión. And now, not condemnation for her. Ahora ya no es condenada, ahora es commendada. Now she's commended. We see in Hebrews chapter 11 a number of people
heroes of the faith. En Hebreos 11 usted mira una lista de héroes de la fe, and she is placed in that list. Y es puesta en esa lista. In James chapter 2, like we read in the epistles, en las epístolas, Santiago capítulo 2, her name appears again. Su nombre una vez más aparece. In fact, she's linked with Abraham. Ella, igual que Abraham, son puestos como un ejemplo, as an example, to have faith that also shows itself through works. Que tiene una fe que también se hace por hechos, con obras. And then she's mentioned the third time. La tercera vez que es mencionada is in the genealogy of Jesus Christ in Matthew chapter 1. En la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Only 4 women names are in that list. Solamente 4 nombres de mujeres están en esta lista, como el linaje de Jesús, in the lineage of Jesus, and Rahab is one of them. Y Rahab es una de ellas. See, if you stay, si tú te quedas, if I stay, si yo me quedo, if we stay, si nos quedamos in the house of faith, en la casa de fe, it is a guarantee, es una garantía that the Lord will save us, que el Señor nos va a salvar. It's when we step out of the house of salvation. Es cuando nos salimos de la casa de salvación que ahí ya no queda para nosotros cubrimiento, that we don't get covered. So she becomes the great-great-grandmother of King David. Ella viene siendo la bisabuela del rey David. Isn't that amazing? Qué hermoso. And then, of course, through the lineage of David is Jesus Christ. Y el linaje de David viene el hijo de David, nuestro Señor. So the mission is accomplished. Aquí la misión de ir a hacer espías es terminada. That spy, the mission impossible. En el versículo 22 al 24, mire el versículo 22, look at verse 22. Y caminando ellos, los 2 espías, the 2 spies, they come back al monte. They were there 3 days, estuvieron 3 días, hasta que los que le andaban buscando se cansaron. Those that were looking for them couldn't find them. Entonces volvieron los 2 hombres, verso 23. Vinieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. They went down over the hills and forded the river and came to Joshua, son of Nun. Y le contaron todas las cosas que les había acontecido. And they told him everything that had happened. Y quiero que lea conmigo el 24 así con mucha determinación. Read verse 24 with me with a lot of determination. ¿Listos? Dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amen. The Lord has surely given the whole land into our hands, and all the people are melting in fear because of us. Imagínate ese reporte. Imagine that report. It was a good report. Era un buen reporte. Because God wanted to be there with them. Dios quería estar ahí con ellos. And the story of Joshua was an illustration about a spirit-filled life. La historia de Josué es una ilustración de una vida llena de victoria, llena del poder de Dios. See, the Israelites had traveled through the wilderness for 40 years. Los israelitas habían viajado 40 años por el desierto, and they were wrestling. Pero esos 40 años se la pasaron luchando con su carne, with their flesh, with their fears, con sus temores, with their anxiety and their threats, con las amenazas de los demás y sus ansiedades, with their disobedience. Estaban luchando con su desobediencia. And their deliverance from Egypt, mire, la libertad de Egipto was only the beginning of their reformation. Era el principio de su vida nueva. Arriving at Sinai, llegando a Sinaí, they had that covenant with the identity with God. Tuvieron ese pacto con la identidad de Dios. God gave them the law. Dios les dio la ley. He allowed them to draw near His holiness. Les ayudó a que se acercaran a su santidad. But now, it's not just leaving Egypt. No nomás se trata de dejar Egipto, and Egypt being a symbol of the world. Egipto siendo símbolo del mundo, but it's actually
entering into a life of promises and victory. También, hermanos, se trata de entrar a una vida de promesas y de victorias. Yes? A lot of us have left Egypt. Muchos de nosotros ya salimos del mundo de Egipto, pero no hemos abrazado todo lo que la tierra prometida, nuestra vida llena del Espíritu, tiene para nosotros. But we haven't really received everything, all the promises and victories that the Lord has prepared for us. So in chapter 3, capítulo 3, we see now, vemos ahora, we come to the entry point of the promised land. Venimos a la entrada de la tierra prometida. And look at these verses. Mira estos versículos. Se levantó tempranito, early in the morning, Joshua. Y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, and they left. They set out from Shittim. Y vinieron hasta el Jordán, and they went to the Jordan. Y reposaron allí antes de pasarlo. And they waited there. They camped before crossing it over. Oh, the promise was just the other side of the river. La promesa estaba al otro lado del río. And we can assume that the Israelites could taste the victory. Podemos asumir que los israelitas podían probar esa victoria. Maybe there was a buzz around them. Había entre ellos, this is the day, este es el día. Como cuando los niños esperan ir a Disneylandia, ¿verdad? Like when the children are waiting for vacation or Disneyland. O Navidad, Christmas morning. Casi no duermen, they hardly sleep. They're probably saying the same thing here. Quizá los israelitas lo mismo. Man, we're going to go and get our land. Vamos a ir a conquistar, a tomar nuestra tierra. But as they approach that famous river, mientras se acercan a ese río famoso, el río Jordán, that formed a barrier between them and their dream, que formaba una barrera entre ellos y ese sueño, they saw that Jordan was defiantly uncrossable. Ellos ven que el Jordán estaba desafiantemente incruzable. Let's read on, sigamos. And I'll let you know when to put the pictures, mío. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella tiene que haber distancia de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Quiero que se vaya conmigo al verso 15 y después nos regresamos. We're going to jump to verse 15 and then we'll go back. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, see, the Jordan, when those that were carrying the ark reached the Jordan, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, and those that were carrying the ark, they wet their feet. Y luego dice en paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Check this out. The Jordan was at a flood stage during this crossing. Let's go ahead and see the first one, the first picture. Ellos estaban entonces teniendo que seguir el arca. They had to follow the ark. And let me tell you, I'm going to give you 3 must-dos, 4 things that you must do. 4 cosas que debemos de hacer para entrar triunfantemente a nuestro territorio, so that you can conquer your land. 4 things we must do. 4 cosas que debemos de hacer. Number 1 is to follow the movement of God. Es seguir el movimiento de Dios. When you see the ark of the covenant of the Lord, cuando veas el arca carried by the Levitical priest, el arca del pacto siendo cargada por los sacerdotes levitas, then break camp and follow it. Entonces guarda tu tienda y síguelo. But there was also
you might say, well, what's the big deal with this box? ¿Qué es tanto que tenía este cofre? Well, it had the law of God. Tenía allí la ley de Dios, and he wrote with his own finger, que él escribió con su dedo. It had some manna, tenía maná. So the law was actually a sign of a desire for relationship. Los mandamientos simbolizaban un deseo que Dios tenía de tener relación con su pueblo. I can't have a relationship with you until you keep these statutes. Pero yo no puedo tener relación contigo si tú no guardas esto. Then it also had a jar of manna. Tenía un jarro, ¿verdad? Con maná, symbolizing God's provision. Una vez más recordándoles que Dios te va a proveer todo. And then it also included Aaron's rod, la vara de Aarón. It was a dead stick that had miraculously grown leaves and almonds. Un palo seco que reverdeció y dio hojas y almendras. That's to validate God's power that he can use anything he wants to. Validaba el hecho de que Dios puede usar cualquier cosa que él quiere usar. But they had to keep it at a distance. Tenían que estar de una distancia. And that's about 1,000 yards, como 1,000 yardas, about half a mile, más o menos. Keep yourself away. Guárdense la distancia como media milla. God was very particular about this distance. Dios les dio estas instrucciones de estar distante. Because if everybody in the front would circle this ark, si todos los de enfrente estaban amontonados en el arca, los demás no iban a poder ver. Remember, there was 3 million people. So if people would surround it, the others wouldn't be able to see. Recuerda, eran como 3 millones de personas. So the ark is positioned 1,000 yards, 1,000 yardas, so the whole nation can see it, para que toda la nación pudiera ver. But also, when you see it, focus on it and follow it. Enfócate en ella y síguelo. When you want to see God give you the victory, cuando quieres que Dios te dé la victoria, focus on Him, enfoquémonos en Él y sigámoslo, and let's follow Him. So in essence, the ark was Emmanuel. Because not only those things inside the ark, era Emmanuel este arca, este cofre, porque no solamente lo que estaba dentro, but remember the cover, ¿recuerdas la tapadera? The mercy seat, el propiciatorio, where his presence would descend, donde venía su presencia. So this ark symbolized Emmanuel, God was with them. Era Emmanuel, Dios estaba con ellos. So he says, stay away. So one of the 4 things, una de las primeras de las 4 cosas es follow the movement of God. Espérate y sigue el mover de Dios. Número 2. Step out. Hold on, not number. Consecrate yourselves. Conságrense. Let's go back to what Joshua was telling them. Regresemos a lo que les dice en el versículo 7, verse 7. Desde este día, el 5. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things. So number 1, follow God's lead. Sigue el mover de Dios. Number 2, consecrate yourself. Consagrémonos. Conságrense, decía el Señor. The Lord's going to do wondrous things. Dios va a hacer cosas grandes. And the word consecrate, la palabra consagrarse o santificaros, is to prepare, prepararte, to dedicate, dedícate, to set yourself apart, de hacerte, separarte. God was telling his people, if you're going to cross this river, si vas a cruzar este río, then you have to, A, follow his will. Si vas a cruzar este río, número 1, sigue su voluntad, and you must be apart for him. Y apártate, sé santo, sepárate para el servicio del Señor. And that meant every personal repentance. Everybody had to have a personal repentance. Eso simbolizaba que todos tenían que tener un arrepentimiento personal. Número 3, está en el versículo 7, es en verse 7. You can show the next slide, el siguiente. Del 7 en adelante, 7 al 13, 7 through 13.
Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte, Josué, delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchen. Añadió Josué 10, en este conoceréis que Dios viviente está en medio de nosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, a Eteo, eran 7 naciones, with 7 nations. El 11, he aquí el arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros. Tomad ahora 12 hombres de las tribus Israel, cada una tribu. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor sobre toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en montón. So the second thing was step out and stand still. Tienes que tomar, el tercero es toma pasos de fe y estad quietos. Because he says, él dice cuando en el 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, as soon as the priests who carry the ark, when they set foot in the Jordan, cuando ellos pongan sus pies, hermanos, sobre estas aguas, entonces las aguas se dividirán. No es, Señor, divide las aguas, entonces piso, right? ¿Verdad? No es, did I say that right? It's not, Lord, divide the waters and then I'll step. Primero es, first it's pisa, step, and then the waters will divide. Entonces el arca se dividirá. Y mira lo que dice que se iba a detener, it was going to be held, en el 13, que vienen de arriba se detendrán en un montón. Those that come from, it says, those that are flowing downstream will be cut off. So here we're going to go to the other slides, Saúl. So aquí a su mano derecha está Sittim, it's the city, Shittim, where they were camping, donde estaban acampados. Y allá está el Jordán. And they had to walk through the Jordan y esperar en las riberas del río and wait in the banks of the river for 3 days, por 3 días. Next slide. Y vemos que el río Jordán desemboca ya del mar de Galilea, o empieza en el mar de Galilea, en el norte. The Jordan River begins up there in the Sea of Galilee up north, and it comes down y viene. It's about 20 miles, como 20 millas. So the way that they crossed es este puntito, no sé si pueden ver ahí, ese. That's where they were going to cross. Es donde iban a cruzar, porque aquí está Jericó, because Jericho is right there. So the way, next slide, la manera que el Señor hizo este milagro, the way that the Lord made this miracle, se detuvo las aguas del río, the waters of the river were held. Y acá está el mar muerto donde desemboca, and the Dead Sea is over here. So, and the Bible tells us in verse 15, en el versículo 15 nos dice que estaba inundado. It was during the time where it was super full. It wasn't just like a small, I think nowadays it's a really small river. Hoy en día, después de miles de años, ya está más pequeño, más seco el río, but not in those days, no en ese día. It was during the flooding season. El río se estaba desembocando. And so this is where they had to pass. Next slide. Y podemos mirar que era como una pared. It was like a wall. So the people of Israel, el pueblo de Israel, right here, aquí, ahí, ¿ven? Ahí es donde los sacerdotes tuvieron que pasar con el arca, primero pisar, the Levite priest had to step, and then the waters went up like a wall, se paró como una pared, and they had to go into the river that was dry now, entonces entrar al río que ya está seco, and hold the ark there, y detener el arca hasta que los 3 millones pasaran, until the 3 million people would pass.
¿Cuántos han ido a caminar con personas? Have you ever walked with people and then they take forever y duran mucho? You're like, ándale. Especialmente cuando viene el avión. When we're in the airport. You have to wait. The next slide. So what happens here enseguida, so más o menos, we have some measurements here. Era como una pared de 120 pies de alto, like a 12-foot building. It's how high that wall was. So it was different than the Red Sea. Era diferente, ¿verdad? Al Mar Rojo. And then 12-story. I said 12-foot, 12-story building. Entonces también, next slide. Y luego de ancho, the width was about 2 miles, como más o menos 3.2 kilómetros de ancho. And next slide. And then the length, lo largo que venía desde el Mar de Galilea, that came from the Sea of Galilee, was about 20 miles, como 32 kilómetros. And we can see here, podemos mirar aquí that while all this is happening, mientras todo esto sucede, Jericó, que está en este lado, Jericho is around over here. Estaba, los que están, ¿ves eso que está oscuro? They were seeing everything. They were, oh no, perdón, aquí. They were witnessing all that was happening. Ellos estaban mirando todo lo que estaba sucediendo. Do I have another slide? Okay, thank you. So aquí habían empezado en este círculo que está a su mano derecha. El cuadro es donde ahí estaban los sacerdotes deteniendo el arca para que cruzara el mar. So the circle here at the bottom right is where they were encamped. And then the rectangle is where the Levite priests were holding the ark, where the people crossed. Jericho's over here, allá está Jericó. But up there, desde allá arriba, nos dice en la Biblia que era desde la ciudad de Adán. Vaya al versículo 16. You can leave it there. El 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos. ¿Desde qué ciudad? From what city did they pile up? From the Adam. So it was an upstream that was flowing. Entonces, lo que está allá, el círculo de arriba, that oval from the top, that's the city of Adam. Esa es la ciudad de Adán. So if they started the Lord started stopping the waters from up there. El Señor empezó a parar el fluir desde allá arriba, 19 millas arriba, around 19, 20 miles upstream. God was already working and they had no idea down here in this rectangle. Y ellos acá en este rectángulo no se daban cuenta, porque usted y yo cantábamos al principio, we were singing, usted y yo no sabemos que Dios siempre está obrando. We don't know that God is always working. They didn't know that 19 miles ahead, ellos no sabían que 19 millas más arriba del norte, Dios ya estaba deteniendo el fluir del río Jordán. God was already stopping the flowing of the upstream river, para que cuando ellos pasaran estuvieran secos, so that when they stopped, because it was dry from that point to the Dead Sea. De ese punto al mar muerto estaba todo seco. So it's not like he made a little window. He stopped the upstream. No hizo una ventanita. Dios terminó allá desde muy al principio. Empezó a detener las aguas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? And we thank the Lord. Sometimes we don't think he's working at our favor. A veces pensamos que él no está trabajando a nuestro favor. And when the river was overflowing, cuando había un nivel de inundación en el río, puedo decir that there was a lot of tangled brush there, habían muchos arbustos entre cruzados allí. And doesn't it seem for us too, que no puede también nosotros podemos pensar that it's all messy in our lives, que toda nuestra vida está toda con arbustos entre cruzados? But God is going to make the uncrossable crossable. Dios va a hacer lo que no se puede cruzar, que se pueda cruzar, porque Él es Dios de los imposibles. He is a God of impossibles. Dios, Ernesto nos decía que para Dios nuestros problemas no son grandes. Ernest was reminding us how the Lord
To him, our big problems are not anything he cannot solve. No es que no sea nada. It's not that they're anything. It's just that our personal Jordans, nuestros Jordanes personales, they feel permanent, they feel powerful, se sienten permanentes, se sienten poderosos, and we don't even want to cross it, y no queremos cruzar. This river had depths up to 40 feet. Este río también tenía profundidades de más o menos unos 40 pies. And many of them, maybe the strong men, the army men, los hombres fuertes de la guerra could cross, podían cruzar. But what about the women y las mujeres with the babies, con los babies, or the sick, los enfermos? Maybe they felt like there was no way that I could cross. Quizá ellos sentían ese río que viene, that roaring river. I can't make it, no lo puedo hacer. Well, God makes a way. Dios hace una manera de hacerlo. Amen. Look with me to Psalm 114:3. En el Salmo 114:3, there's a song about this. Hay un canto de esto. Usted póngale la música que quiere, el tono que usted quiere. But there is a song about how the Jordan was held back, como el Jordán se detuvo. Salmo 114, 3 al 7, Psalm 114, 3 to 7. ¿Quién no lo lee? Hasta el 7, por favor, Oscar. Let's do up to 7. So, sí tenemos ese canto, ¿verdad, hermanos? A la presencia de Jehová. Okay, I just realized it. Porque lo leí en inglés en la mañana. So, ándale. Esa. Ahorita la cantamos, hermana Ana. So, isn't it beautiful? Qué hermoso. The first parting of the waters was the Red Sea. El primer aguas que se abrieron fue el Mar Rojo. That was their exit from Egypt. Fue su salida de Egipto, out of slavery, out of bondage, de la esclavitud, de las cadenas. But the second parting of the waters, el segundo partimiento de aguas, was at the Jordan River, era en el río Jordán, as Israel is making the entrance into the promised land of Canaan, mientras Israel entraba a la tierra de promesa, la tierra de Jordán. La tierra de Canaán. And interestingly enough, interesadamente, as you read scripture, lees la escritura, this was approximately the same area where Jesus was baptized. Este más o menos era la misma área donde Jesús fue bautizado en el río Jordán, in the Jordan River. And I think we kind of don't see the big miracle this river is. Quizá no hemos apreciado qué grande milagro era que se detuvo en las aguas allí. And often, like I said before, I want to reiterate, quiero repetir that Christians, we thank God for our salvations, initial salvation. Le damos gracias a Dios por ser salvos. Our initial delivery of bondage and sin, cuando nos saca del pecado, de las ataduras. But sometimes we walk in fear and hesitation, pero aún así muchas veces caminamos en temor, that when God calls us to enter into our promises, que cuando Dios nos llama, vive en tus promesas, and we feel like there is this overflowing river that I cannot cross. Si creemos, hay un río delante de mí que yo no puedo cruzar. Getting out of our Egypt is easy. Salir de nuestro Egipto es fácil. But to enter into the promises of God, because we feel we don't deserve them. Pero para recibir las promesas de Dios, porque pensamos que no las merecemos, we need to reach, tenemos que alcanzar. We need to trust, tenemos que confiar. And even though I don't see it, y aunque no lo vea, Él siempre está obrando. He's always working on our behalf. Don't you long to see what God can do in your life? ¿Que no tienes el deseo de ver qué tanto Dios puede hacer en tu vida?
que Él haga lo que nomás Él puede hacer. For Him to do what only He can do. He can create a new job for you. Puede crear un trabajo nuevo. He can give you a child when you weren't able to have a child. Te puede dar hijo cuando no puedes tener hijo. He can give you that miracle you're working, ese milagro que tú estás esperando. He can give you that dream that you have, ese sueño que tú tienes. But if only we were to stretch out and believe and get our feet wet. Si puedes solamente estrecharte, creer, y tenemos que mojarnos los pies. If we don't wet our feet, we're always going to be dry. Si no mojamos nuestros pies, siempre vamos a estar secos. But those 4 things, I had told you there are 4 things. Te dije que habían 4 cosas. First, we have to move when He moves. Moverse cuando Él se mueve. Follow His presence. Sigue su presencia. We also have to sanctify and consecrate ourselves. Santificarnos y consagrarnos. Set all sin apart. Hacer que todo pecado sea lejos de nosotros. And then when He's ready to move, we need to step out and be ready to move. Cuando Él está listo para mover, hay que tomar pasos de fe y mover. And then once they moved and stepped in, después de que se movieron y pisaron, they stood still. Estuvieron quietos. ¿Qué es ese verso? What's that verse? Be still and know that I am God. Estar quieto y sepas que yo soy Dios.